está con nosotros don José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Sí, recuerde que vamos a mantener la información de COVID los lunes y los viernes. Claro. Mientras usted recuerde que tenemos, la pandemia está aquí, oficialmente no ha sido controlada, no ha sido eliminada. La pandemia está bajo control, tenemos buenos indicadores todavía y el viernes le estaremos dando cómo terminamos la semana después de este, ya van 15 días, el próximo viernes de Viernes Santo, ¿no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quisiera hablarle de un tema que está preocupando al mundo y a Panamá en particular, es el tema de la inflación. Y en medio de la inflación y los problemas que estamos viviendo los panameños, también tenemos el problema de la atomización, fragmentación, fractura social, como usted lo quiera llamar, de la estructura política del país. Entonces uno se tiene que preguntar, en este momento crucial, ¿cómo es posible que ello esté ocurriendo? ¿Cómo es posible que yo no esté pensando en las cosas que tenemos que manejar en los próximos meses y esté entretenido creyendo que lo que es mi preocupación política, el discurso político partidario, tiene que identificarse con el discurso del panameño común? ¿Cuál es la principal preocupación que estamos teniendo nosotros? Primero, la pandemia nos dejó, entre otras cosas, nos desnudó un sistema. Sí. Con mayor... sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero si yo hubiera dicho o planteado las soluciones que el Fondo Monetario está haciendo hoy, hace 4 años, me hubieran dicho que yo era marxista-leninista. Entonces, el mundo ha cambiado y las recetas para el mundo han cambiado. ¿Usted ha visto una vez el Fondo Monetario antes pidiendo endeudamiento a los países? No, al contrario. Ahora sí. Entonces, tenemos hoy un fenómeno que está golpeando duramente a la sociedad panameña. La inflación. El aumento de los precios. Y uno tiene que preguntarse, eso, ¿cómo se va a resolver? ¿Cuál es la duración de ese proceso? ¿Y qué medidas debo tomar sin afectar el otro problema que quizás es el problema fundamental, es la generación de empleo? Bueno, es que ese es el gran debate. Entonces, ¿puede uno crear empleo y al mismo tiempo aplicando recetas para bajar la inflación? Alguien dijo alguna vez que era como tratar de soplar y sorber al mismo tiempo. Sí. Obsérvese que de América Latina, de todo nuestro continente, el único país que tiene una bajísima inflación es Bolivia, que la inflación interanual hasta hoy es de 0.77. La inflación interanual de Panamá hasta hoy, hasta marzo, Sí, marzo. es la conocida, pues, es de 3.75. Pero la más baja inflación del continente la tiene Bolivia. ¿Y por qué? Bueno, porque Bolivia, el peso boliviano, Sucre. No el sucre, creo que el boliviano. El boliviano. El boliviano. De verdad que Parece que es una reforma. Una reforma. Que hizo el librarse, por cierto. El boliviano se mantiene bastante estable porque el gobierno, con los recursos que tiene de las nacionalizaciones que hizo de las principales nacionalizaciones, productos de la explotación, gas, mineral, etcétera, inyecta dólares a la economía y mantiene un nivel de control. Y los subsidios, el litro de gasolina, por ejemplo, está en 0.55. ¿Eso es sostenible? Claro que no. Pero le ha funcionado hasta hoy. Sí. En nuestro caso, nosotros no tenemos Banco Central de emisión de moneda. Nosotros tenemos el dólar de circulación. Y en la medida en que cuando el dólar se fortalece, eso nos beneficia a nosotros cuando compramos. Pero no para que pero no para nosotros importar turismo, porque es muy caro, claro, o para exportar, porque es muy caro. Entonces, ¿dónde nos está golpeando a nosotros la inflación? En combustible, para 2 cosas. Transporte público, que es el que absorbe, público y privado, que absorbe esto, y electricidad, que usted lo va a ver, lo está viendo ya en las tarifas y lo va a ver con más fuerza en los próximos meses, y en el gas de consumo
de cocina. Si usted compra un tanque grande, usted se dará cuenta el incremento del precio. $85 cuando hace un año estaba en 57. Pero si usted toma el tanquecito, usted no lo está notando, porque ese tanquecito está financiado Sí. con los impuestos que nosotros le cobramos a la gasolina. Entonces, cuando usted ve a los transportistas, nosotros diciendo hay que eliminar los impuestos, o legisladores proponiendo que hay que eliminar los impuestos, lo que está en la práctica diciéndole es que vamos a dejar sin plata el subsidio del gas de cocina. Eso es lo que estamos diciendo, ¿o no? Claro. Bien. Entonces, ese es una... El otro elemento importante de la inflación es el costo de los alimentos. En el caso del costo de los alimentos, y se lo voy a poner en ese orden, porque el transporte, pues si yo me voy a mover para algún lado, para trabajar tengo que moverme. Bueno, este fin de semana es una prueba de fuego con eso. Entonces, si yo quiero reproducir la mano de obra, esa mano de obra tiene que comer, ¿no? La comida ha aumentado de precio en artículos que a veces usted no se da cuenta. Por ejemplo, en los artículos de consumo personal, pasta de dientes, papel higiénico, usted nómbrelo, y verá usted cómo esto ha venido disparándose y va a venir de precios del pan. Bueno, la cerveza ya anunció que el 1 de mayo sube El de 1 de mayo, el pan líquido panameño, la Decía cerveza. Lucas Arac. ¿Y usted qué tiene que hacer? ¿Subsidiar la cerveza? No, tiene que tomar menos cerveza. Eso es todo lo que tiene que hacer. Claro. Por el trigo, básicamente. La malta, quizás. Ujú. Sobre todo Entonces, por el trigo. todo tiene que ver con un problema general que se ha creado. No todo es por la guerra. No, ni por la guerra ni por la pandemia. No. Esto no es algo que venía en Eso escalada venía y se en puso en escalada, pausa. lo que la durante guerra ha venido a acelerar un ese proceso que ya venía. porque las grandes sequías habían afectado las producciones y las grandes medidas populistas que se han tomado afectan la productividad. Entonces nosotros en Panamá también tenemos un serio problema de productividad de la mano de obra nuestra. Sí. Serio. Porque aquí los ajustes salariales se dan sin tener en consideración este factor importante de competitividad. Y quizás el otro elemento importante de esto es el aislamiento en que ha estado nuestra juventud a la nueva economía que se abre en el mundo, que es la economía de la tecnología. Lean el ejemplo irlandés. Nosotros no hemos incorporado la economía de la tecnología como una de las grandes generadores de empleo. Para esa juventud nuestra, que no la hemos incorporado al carro del futuro, porque ni siquiera la hemos montado al tren del futuro. No sé, la hemos vestido para que se monten. Ni siquiera. Salgan de su casa para ir a la No escuela. tienen ni boleto. Bien, si usted mira ahora el panorama, usted dirá, ¿qué debo yo hacer con respecto a combustible? ¿Debo subsidiar todo esto? No tenemos capacidad de subsidio para esto. Si usted mira, mantener el subsidio del gas y de la gasolina no cuesta menos de 200 a 300 millones de dólares. Cuidado con nos vamos hasta 400. Entonces yo creo que el gobierno, ¿pero qué está pasando? Nosotros seguimos actuando, manejando carros sin importar. Usted ve el volumen de carros en la ciudad, gente andando por ahí, consumiendo y después se quejan. No hay una conciencia de ahorro, ni hay una conciencia de ahorro de la clase media, porque nosotros tenemos una propensión al ahorro muy baja. Nosotros somos, o sea, hablo del ahorro individual. Me decía el ministro de Economía y Finanzas que probablemente el ahorro nacional del presupuesto llega a los 1.000 millones, pero el ahorro individual, porque todo lo que llega a sus manos usted se lo gasta. Entonces usted tiene que plantearse, no hay ningún otro camino que en este de los energéticos que actuar en función de lo que dice el mercado. Porque viene otro elemento importante que usted debe tener en consideración. Estas próximas semanas de mayo, que ya la otra semana es mayo, viene un aumento de la tasa que va a realizar la Reserva Federal de los Estados Unidos de medio punto. Sí. Y esto va a poner presión a la tasa de interés local. Viene incremento. Sí. ¿Por qué?
¿Cómo usted controla la inflación, Fernando? Recogiendo dinero. Recogiendo dinero. ¿Y cómo yo recojo dinero? Aumentando los impuestos. Los intereses. Los intereses, perdón. ¿Qué intereses? ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos? Los intereses. Entonces nosotros no podemos actuar lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearle con esto? Los transportistas tienen un problema del incremento de la gasolina serio. Nada más tiene que usted ver un análisis y verá cuenta que ellos necesitan nivelar Sobre todo esos ahora que ingresos. el diésel está más caro que la gasolina. Sí. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dejar que los precios se incrementen y cubrir esa diferencia. ¿Qué es lo que ellos están planteando? Porque si yo tengo la ley, el subsidio, entonces ¿qué hago con el gas? Sí. Entonces hay que decir a la gente lo que es. Es más, el gas natural de tanquecito yo lo bajaría en cuanto a cantidad para dárselo a los que realmente lo necesitan. Hoy en Panamá hay un abuso con esta medida que fue diseñada para gente de muy bajos ingresos y que todos los ingresos la están usando. Es más, de hecho, se produce un tráfico allá en la frontera, porque de la frontera a Costa Rica vienen a comprar gas que allá cuestan el verdadero precio, acá lo vienen y lo revenden $18. y siguen ganando un buen billete. Entonces, esa cantidad, creo que el subsidio del gas del tanque está como en 150 millones. Por ahí. Por ahí. Entonces, cuando usted mira todo eso, si yo sigo estos subsidios, ¿qué está pasando? Yo no puedo invertir en obras de infraestructura porque no puedo generar empleo entonces, por estar subsidiando consumo. Y es perverso el subsidio consumo. Igual pasa con la energía eléctrica. Entonces, nosotros no estamos ahorrando ni combustible ni energía eléctrica. No estamos ahorrando ni combustible ni energía eléctrica. Estamos asumiendo que podemos mantener los estándares de consumo actuales. En Alemania están girando las instrucciones para racionalizar el uso de la energía ahora en verano y en el invierno, que es cuando ellos más gastan eléctrica. Entonces nosotros tenemos que dar una fuerte campaña de ahorro y dejar que en materia de precios en el sector energético se imponga la economía de mercado. Porque los subsidios son insostenibles y lograr entonces que los ahorros que yo tenga en el Estado pasarlos a inversión. El Canal de Panamá, nos explicaba el director en una entrevista que hizo, que hoy, por la baja de los barcos que llevan gas licuado natural, he perdido 80 millones en la primera 4 meses. No sé si ha sido compensado con otras cargas, pero las cargas de contenedores que se encuentran atascadas, ¿no así? También va a bajar. Claro. Que no crece mucho, pero que si baja, nos afecta. Que es la carga más, en términos de carga por el canal, la principal carga es de contenedores, que usted ve esos barcos grandes llenos, usted dará cuenta que allí es donde va la mayoría, el 60% de nuestra carga que pasa por el canal es contenedores. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto y dejar ese arranque de populismo que tenemos todos, ¿no? De querer decir que vamos a subsidiar a los que usan, bueno, y aquí los que consumen más gasolina son los que andan en el carro privado. ¿Usted recuerda cuando comenzó esta crisis? Aquellos cola de pato que habían en el año 57, cómo fueron cambiando a máquinas de mayor nivel de eficiencia. Y más pequeñas también. Y más pequeñas. ¿Por qué? Porque nadie podía soportar eso. Y del caso del combustible, no habrá una capacidad de generación más alta, sino hasta finales del 22, inicio del 23. Entonces la inflación, este incremento, no se puede resolver metiéndole más dinero al sistema. ¿No es así? Claro. Y nos va a venir otro rebencazo por la vía de los bancos, lo que significa que la tarjeta de crédito y sus créditos hipotecarios probablemente, yo no estoy diciendo que va a pasar. Sí, pero van a ir a revisión. Pero van a ir a revisión. Y nada va a revisión a la baja. Sí. Por eso son como Bueno, el cohete y la pluma. Sí. Suben como un cohete, pero bajan bajan como una pluma y a veces ni bajan. Y a veces no bajan. Depende del viento si lo sube de nuevo. Entonces, creo que en este momento tenemos que actuar con realismo y con un nivel de comprensión y decirle a la gente la verdad. Nosotros en Panamá no tenemos la capacidad de hacer cosas en el petróleo más de lo que estamos haciendo. Lo único que podemos hacer es dejar que funcione la economía de mercado y reducir
el uso del combustible por la vía del ahorro. Pero en el transporte público no hay la menor duda que los transportistas no están obteniendo los costos. Ese es en el caso del transporte. En el caso del sector agropecuario, y aquí le hablo a los legisladores, la gente, fíjese lo que está pasando en Ecuador, estimados legisladores. En Ecuador, la Asamblea condenó porque creía que le estaba haciendo un daño al presidente Guillermo Lasso y no aprobó el proyecto de desarrollo del presidente. Y como consecuencia, hoy Ecuador vive una crisis fiscal y no puede tener desarrollo más porque no hay un plan no hay un plan que la Asamblea rechazó porque el movimiento indígena y porque el movimiento de Correa quieren tumbar al presidente, pues. Entonces nosotros tenemos que mirarnos en eso y mirar lo que está pasando en Perú, en donde la hambruna ya está establecida y donde no hay fertilizantes para producir alimentos ahora. Entonces nosotros en el sector agropecuario tenemos que mirar a nuestros productores con realismo. ¿Cuál es el realismo que llevan nuestros productores? Nosotros tenemos que garantizar que el costo de producción esté contenido en el precio que se recibe el productor más la tasa de ganancia que me garantice a mí que el agricultor, el que está en el agronegocio, el que produce para el mercado, tenga rentabilidad para interesarse en mantener, porque la comida es un elemento fundamental de estabilidad. Entonces no podemos estar aquí con subterfugio y engañar a los agricultores, que vamos a ponerle una tasa de ganancia al abono porque son los explotadores, que no hay urea, no hay fertilizantes en el mercado mundial. Yo tengo que adquirirlos. Y en el proceso de yo facturar en FOB y llegar el banco el puerto de embarque y el puesto de desembarco, lo más seguro es que el precio ha aumentado. Entonces la economía tiene ajustes. Si yo ajusto todo esto, lo que voy a hacer, simple y sencillamente, es dejar que la agricultura se muera. Y usted se fija lo que está pasando en Ucrania. Usted piense en el Putin que quiere eliminar a los ucranianos, pero quiere quedarse con las tierras de Ucrania. Y sobre todo con sus salidas al mar. Porque Ucrania es un gran país con una gran capacidad de suelos fértiles para la producción agrícola. Nadie come petróleo ni nadie come gas. Los oligarcas rusos que se han hecho de toda esa riqueza son los que han podido comprar esos barcos y además comen comida que usted ni usted ni yo sabemos que existen. Bueno, para que Putin les diga que son los que comen foie gras. Y toman vino de $5,000, $6,000, $7,000 por botellas y compran. Eso no lo puede hacer usted ni yo. Entonces, nuestro sector agropecuario necesita también que lo estudiemos con un carácter de empresarios para mantener la rentabilidad de nuestra producción de granos, de poroto, de arroz, de maíz, de caña, de leche y tener otras actividades como por ejemplo la industria de caña, el cultivo de caña que genera más empleo y produce más. Ese es el cultivo que más empleo genera y que más capacidad de industrialización tiene. Entonces volver a pensar nosotros en la necesidad de producir etanol. Sí. Porque aquí es donde se ve el valor agregado. Es decir, lo que yo puedo lograr más. Y entonces producir energía de lo mayor nivel de eficiencia. Por eso estoy planteando, nosotros tenemos que activar Changuinola 1, Changuinola 2, perdón, activar las otras plantas y terminar la planta de gas natural. Construir otra planta hidráulica. Y nosotros debemos hacer eficiente el sistema, porque en esa eficiencia bajan las tarifas. Así es. Lo que la gente cree que es el subsidio, yo tengo que eliminar el subsidio eléctrico. ¿Para qué? Para que el sistema sea lo suficientemente rentable en términos de... Porque además, usted debe recordar, la industria eléctrica tiene dos ramas que están sus precios controlados. La distribución eléctrica
tiene tasas de retornos estrictamente establecidas por la ley y la conducción en líneas de transmisión de alta tensión también. Entonces yo lo que tengo que regular es el mercado ocasional, de manera que no haya esos altas y bajas como está ahora, para que la ESTE pague menos. Entonces lo que a mí me interesa es que esa energía eléctrica llegue también al campo con el desarrollo de la energía trifásica a áreas donde pueda generar empleo y poder tener industrias con mayor nivel de eficiencia en el sector agropecuario. Si no lo miramos así, si no le hablamos con esta claridad al pueblo, lo estamos engañando. Así es. Y yo le paso estas reflexiones porque en este momento, esta atomización política, esta fractura social, como usted la quiera llamar, busque el nombre que usted le da la gana, este virus de la desunión que está metida en el tuétano de algunos dirigentes políticos, nos va a llevar a hacerle la vida más difícil, no a los que se mueren de congestión, sino a los que se mueren de hambre. Así es.